si usted observa el pasaje bíblico, en el versículo 2 encontramos qué cosa. Prediques en el original, estos 5 verbos son imperativos. Ahora, ¿qué sugieren los imperativos? En gramática tenemos ¿cuántos modos? En gramática tenemos 3 modos. El modo que esto es parte de la exégesis, esto es parte de nuestra gramática. En gramática tenemos nosotros 3 modos. El modo, ¿no? Esa es la voz, pasiva o activa, pero los modos, ¿cuántos modos tenemos? Tenemos 3. Tenemos el modo indicativo, que es el modo de la realidad. Tenemos el modo de la realidad es cuando usted está básicamente relatando una realidad, pero también tenemos el modo imperativo donde hay una orden. Y también tenemos el modo subjuntivo, que es el modo de la irrealidad. Ahora, en griego hay otro modo que es el modo optativo, que no usamos en español. Pero usted se da cuenta que el modo imperativo es el modo donde usted está haciendo una orden. Hay una orden de por medio. En otras palabras, cuando usted le dice, por ejemplo, a alguien, cuando usted le dice, come, camina, ¿qué es eso? Son imperativos, son golpes, usted ve la fuerza, ¿no? Y entonces, cada uno de esos 5 verbos son verbos imperativos. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el más importante de los 5? ¿Cuál es? Ahora, podemos agarrar una moneda, ¡pum! Y entonces decir nosotros, ok, el número 1, el 2, el 3. ¿Cómo nosotros decidimos? No solamente eso, pero si usted se da cuenta, mire, observe usted conmigo. Hay una orden en el versículo 2, la orden no comienza en el versículo 1. La orden, el mandato comienza en el versículo 2. Ahora, usted se da cuenta que en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo? Usted siente la fuerza imperativa. Hay una fuerza de orden, ¿no es cierto? Pero ¿qué diferencia hay de esa fuerza imperativa del versículo 5 al versículo 2? Muy bien, es complemento, tiene una idea de complemento, pero si usted observa, el versículo 5 no es el alma, de toda la sección. El versículo 5 es parte de ¿qué cosa? De una explicación. ¿Correcto? O sea que el versículo 2 es un mandato en 5 imperativos. Razón número 1, razón número 2. Ahora, la primera razón tiene que ver con ¿qué? Tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Pero la segunda razón tiene que ver con ¿qué? No tiene que ver con tiempos peligrosos, sino con ¿qué? Con una realidad transgeneracional. Hay 2 generaciones. La realidad de que uno sale, pero alguien tiene que estar en el puesto. Ahora, usted podría decir, no, la primera razón es la más importante. No para Pablo. Pablo está argumentando. Y Pablo está diciendo, mira, este es el encargo. Y este es el encargo por estas 2 razones. Ahora, ¿qué hago yo con el pasaje? Usted se da cuenta de lo que estamos haciendo en este momento. Estamos concibiendo el pasaje.
Estamos tratando la manera de entender el pasaje. Y si usted observa, por ejemplo, los imperativos del versículo 2, que son fundamentales. Usted observa, por ejemplo, aquí están una serie de imperativos que intensifican un mandato. Aquí la pregunta es, de estos 5, ¿cuál es el más importante? ¿Echar moneda? ¿O cómo lo vamos a deducir? ¿Cómo lo vamos a identificar? Usted observa, por ejemplo, esto es increíblemente importante. Esto usted lo va a hacer, esto usted lo va a estudiar porque usted quiere entender el pasaje, ¿no es cierto? Este pasaje usted lo quiere entender, pero usted observa, por ejemplo, que prediques, ¿qué cosa? Muy bien, la palabra. Y usted se da cuenta que al final del último imperativo tiene que ver ¿con qué? Con la palabra. Palabra, doctrina. La palabra es una cosa, la doctrina es otra cosa. ¿Cómo? No. El apóstol Pablo está hablando de un todo. De un todo. O sea que a eso todo se le llama ¿cómo? ¿Cómo le llamamos ¿cómo le llamamos a todo eso? Le llamamos el ministerio de predicación, de proclamación. Todo eso es el ministerio de proclamación. O sea que todos esos imperativos tienen que ver de una de otra manera con el ministerio de la proclamación. El ministerio docente dentro de una iglesia bíblica, local. Que prediques la palabra, que instes. ¿Qué significa instes? Usted dice, ok, prediques, está bien, pero instar, no. ¿Qué es eso? Instar. Usted sabe, la Reina Valera usa la palabra instar. Usted hace una investigación, es más, yo le animo que usted lo va a hacer, usted se va a preocupar por cada uno de esos verbos. Entonces, usted ve, por ejemplo, la palabra instar. La palabra instar significa estar parado. Estar parado. Estar parado. Y entonces, la Reina Valera usa la palabra instar. ¿Pero qué es instar? ¿Cuándo usted insta? En la Reina Valera la idea no va de por medio, no conlleva lo que realmente la palabra en el original conlleva. La palabra en el original es estar listo, preparado. Preparado a tiempo, fuera de tiempo. Que prediques la palabra listo a tiempo, fuera de tiempo. O sea que yo estoy tratando de justificar cuál va a ser el verbo que amarra toda esa idea del ministerio de la palabra. ¿Va a ser instar? No. ¿Redarguir? No. ¿Exhortar? No. ¿Cuál es la palabra? Que prediques. Porque en la serie de los 5 es la primera que ocurre. O sea que tiene valor de orden y de posición. Pero no solamente eso. La segunda no puede ocurrir si no está la primera. Y cuando se trata, por ejemplo, de redarguir, reprender, exhortar, dice con toda paciencia y doctrina, usted se da cuenta que ese es nuestro ministerio docente, ese es nuestro ministerio de predicación. Tiene que ver con ese todo. Eso es predicación eso es todo, es un todo. La palabra predicación es una palabra correcta, es una palabra clave. ¿Qué quieres que yo haga, Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Pablo, a Timoteo? ¿Qué quieres? Okay, que prediques la palabra estando listo, a tiempo, fuera de tiempo. Y dice el versículo, redarguyendo, voy a redarguir, reprender, voy a exhortar. Y lo voy a hacer ¿cómo?
con paciencia y doctrina. O sea que me está diciendo no solamente lo que debo de hacer, pero cómo debo de hacerlo. Ahora, ¿por qué quiere usted paciencia y doctrina? Este es un concepto increíblemente importante que define la predicación. ¿Por qué paciencia y doctrina? ¿Por qué? La experiencia del ministerio habla de que el hecho de que prediquemos sobre un tema no quiere decir que después de que predicamos ya toda la gente ya no va a hacer lo que estamos predicando. Por ejemplo, si yo digo que es malo decir mentiras y predico sobre ello una vez, No se puede asumir no puedo asumir que ya no va a haber nadie que diga una mentira. Claro. Entonces tengo que ser paciente para el crecimiento de ellos, para que conceptualicen la idea. Muy bien, con paciencia y doctrina. O sea que la predicación básicamente es un balance. Es un balance. Yo necesito entender que mi predicación tiene que ser un reflejo no solamente de la paciencia, pero doctrina. Ahora, doctrina me dada a mí, ya es dada. Yo no puedo, la escritura, la palabra, ya es dada ya para mí. Pero paciencia, ¿dónde radica? En mi corazón. La paciencia, ¿para con quién? Paciencia, ¿para con quién? Su gente, ¿no es cierto? Y mire, por ejemplo, nosotros estamos leyendo, ¿qué pasaje se le viene en 2 de Timoteo? ¿Qué pasaje se le viene? Cuando piensa usted paciencia, ¿qué pasaje se le viene? No, en 2 de Timoteo, ¿qué pasaje se le viene a la mente? ¿Alguien? ¿Pasaje que se le venga a la mente? Mire conmigo el capítulo 2. Mire el capítulo 2. Mire, 2 de Timoteo, el capítulo 2. Dice el capítulo 2 de la siguiente manera. Dice el versículo 20. Mire conmigo el capítulo 2, versículo 20, 2 de Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Y si yo voy a predicar pacientemente. Yo no puedo exigir y demandar. Yo tengo que entender mi propia vida. Dios me habla a mí y yo no respondo de la manera en cómo yo quisiera responder. No, yo tengo que entender cómo nosotros cambiamos. ¿Cómo cambia un hombre? ¿Escuchó al pastor y automáticamente ya lo escuchó? Ya. No. O sea que la predicación, usted se da cuenta que estamos definiendo predicación. Predicación en la mente de Pablo es un balance. La verdad tiene que estar ahí. Yo tengo que entender esa verdad, pero tiene que haber esa verdad acompañada de amor. ¿No es cierto? Yo necesito de alguna manera, esa palabra tiene que ser dispensada de parte de un hombre maduro, que tiene la capacidad de esperar el momento en que Dios le concede el arrepentimiento. Yo tengo que entender, pero usted se da cuenta que dice el versículo que debe de ser con paciencia
toda paciencia y doctrina. Hay un balance, pero hay un balance un poquito desproporcionado. Usted observa, por ejemplo, prediques, instes, que instes básicamente es estar listo. Reprende, redarguye, exhorta. ¿Qué hace usted de esos tres verbos? ¿Cuándo usted redarguye? ¿Cuándo usted reprende? ¿Cuándo usted exhorta? ¿Cuándo? Usted hace un estudio de esos tres verbos, es cuando alguien o está en pecado, está en rebeldía o está enseñando la mala doctrina. Ahora, ya el apóstol Pablo está anticipando algo. ¿Qué es lo que está anticipando con estos tres verbos? ¿Qué cosa? Que va a haber ataque dentro del mismo texto. Los hombres que vendrán, que serán amadores de sí mismos. Está anticipando la razón número uno de por qué es necesario que prediques. Ahora, aquí la pregunta es, si usted observa, por ejemplo, dice el versículo, porque vendrá tiempo. Está explicando por qué tú tienes que hacer esto. Está explicando. Y no solamente da una explicación, pero da una segunda explicación. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene ya en este momento? Ya a ese momento, ¿qué es lo que usted tiene? Estamos haciendo un ejercicio de exégesis. Pero ¿qué es lo que está produciendo en la observación, lo que estamos observando? ¿Qué es lo que está produciendo? Exactamente, hay estructura. Ahora, ¿cómo luce la estructura hasta este momento? ¿Cómo luce la estructura? Muy bien, muy bien. ¿Cómo luce en el sentido, cómo usted logra concebir ya cómo logra concebir la estructura, el argumento que todavía nos falta definir? Pero ¿cómo usted la está conceptualizando? ¿Cuántos puntos ve? Números romanos. B10, B3, B5. ¿Cuántos logra ver usted? Solamente en la observación que hemos hecho. Falta mucho, pero ¿qué es lo que usted, cómo usted lograra abrazar toda esta sección en cuestión de estructura, de bosquejo? No, todavía no lo... Ok, muy bien, todavía no lo... Ok, hermano, go ahead, hermano. La ordenanza. Ok, muy bien, la ordenanza. Ok, la ordenanza. Ok, muy bien. ¿Y el número 2? La razón. Usted se da cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué es lo que le está comunicando? Hay una orden, ¿no es cierto? Y entonces esa orden está ahí precisa en el versículo 2. Ahora, ¿qué hago con el versículo 1? ¿Qué es el versículo 1? ¿Qué es el versículo 5? ¿Qué hago con todo eso? Ahora, son los detalles. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conceptualizar esto? De todo esto, ¿cómo le voy a dar orden? Pero ya, por ejemplo, el hermano ya está identificando. Ok, muy bien. Número 1, hay de por medio un mandato, ¿no es cierto? Hay una orden. Y no solamente hay una orden, pero usted usó la palabra, hermano. Una ordenanza. Ordenanza, pero usted dijo, la segunda tiene que ver con qué? La razón. Las razones, las explicaciones. Y entonces el primer encabezado tiene que ver con qué. Si estas son las razones, ¿esto qué es? Ok, la orden. Tiene que ver la orden. O sea que el encargo que Pablo describe en el versículo, yo tengo que de alguna manera manejarlo.
¿Y cómo lo vamos a manejar? Ya el hermano, por ejemplo, habla las explicaciones. ¿Y por qué? Porque al hermano se le ocurrió. No. Usted va al original y usted va a encontrar esa conjunción de gar. Oh. Entonces, la traducción en el español, Reina Valera, está siendo auténtica. Está respetando esos marcadores sintácticos que para mí son importantes. Me van a servir para no solamente entender el pasaje, pero presentar el pasaje. ¿Cuántas ideas hay? El hermano está resumiendo 2 ideas, básicamente, alrededor del mandato. ¿No es cierto? Ahora, la manera en cómo yo he representado este pasaje bíblico tiene que ver, número uno, yo creo que lo que Pablo está haciendo, especialmente en el versículo 1, 2 y 5, pero específicamente el versículo 1 y 2, básicamente él nos está ayudando a entender el mandato. Y entonces, ¿cómo le he llamado yo a eso? Yo le he llamado la naturaleza del mandato. En otras palabras, entendamos el mandato.